Buenas noches a todos. Les habla el doctor Vázquez Muñiz, presidente del Proyecto Dignidad, especialista en medicina de familia, especialista en medicina interna y cardiología. Y les agradezco, ¿verdad?, que nos acompañen en esta noche del domingo 14 de junio, en esta otra edición del programa Diálogo. Importante, hoy cumplimos 12 semanas desde que se anunció el cierre en, en Puerto Rico con respecto, ¿verdad?, al coronavirus. Y nada, están ocurriendo cosas importantes. Y en esta noche vamos a hablar un poco de eso. Y vamos a tener también a la licenciada Ada Enríquez, que es nuestra candidata a la comisaría residente en Washington, que hable también sobre otros temas, ¿verdad?, que son importantes. Así que los invito, ¿verdad?, a que nos acompañen. Siempre comenzamos hablando un poco sobre dónde estamos con el asunto del COVID-19. Y la realidad es que estamos en un momento interesante. Estamos en algunos lugares aumentando el número de contagios, en otros lugares disminuyendo el número de contagios. Y en algunos lugares como España, sin una muerte en una semana. Así que, a menos que los números estén equivocados, España tenía hoy el mismo número de muertos que la semana pasada, ¿verdad? Sí les puedo decir, el domingo pasado teníamos 6.9 millones de contagiados. Al día de hoy hay 7.8. 900,000 contagiados más. Habían 400,000 muertos. Al día de hoy hay 431,000. Y Estados Unidos sigue siendo la nación con más contagiados, sobre 2,115,000 muertos. 5,000 muertos más que el domingo pasado. Brasil subió de 672,000 contagiados a 850,000. Literalmente cerca de 180,000 contagiados más. Y en este momento es la segunda nación con más muertes por COVID, con 42,700. Rusia está en el tercer lugar de contagiados, pero tiene muy pocos muertos, 6,938. La India subió a 320,000 de 275,000 la semana pasada, pero todavía tiene 9,195 muertos. El Reino Unido, ¿verdad?, Inglaterra y Escocia y todas las demás naciones, está con 297,000 contagiados y está tercero en muertos con 41,700. España está con 241,000 contagiados la semana pasada, en esta semana 243,000, pero sigue con la misma cantidad de muertos, 27,136. Italia tenía 234,000, tiene 236,000 y solamente tuvo 450 muertos. Así que, más o menos, como les dije, Italia, España están disminuyendo. De hecho, se han mantenido estables. Y pues, me excusan un momentito. La realidad es que eso es lo que está ocurriendo en el mundo. Para que tengamos una comparación, Suecia, que es 3 veces más que Puerto Rico en términos de población,
tiene 51.614 contagiados. Puerto Rico tiene 10 veces menos, 5.800 contagiados. Y en términos de muertos, de 4.659 subió a 4.874. La República Dominicana tiene cerca de 23.000 contagiados, pero solamente 592 muertos. Así que vemos que en algunos lugares los contagios están aumentando. Los números en Latinoamérica están aumentando. En Estados Unidos está ocurriendo algo interesante. Nueva York sigue siendo el número con mayor contagio, con 380.000. Pero solamente hubo 500 muertos más que la semana pasada. New Jersey sigue en segundo lugar. Y entonces aquí viene California. California tuvo 22.000 contagios más que la semana pasada. Y lo mismo ocurrió con Texas, que tuvo 13.000 contagios más. Lo mismo ocurrió con Florida. Así que en este momento estamos en Estados Unidos. En algunos lugares estabilizándose los contagios. En otros lugares. Saludos, Ada. Saludos. Ya sé que Hola. ya sé que estás ahí. Nada, cuando termine lo del COVID, entonces te traigo a la mesa. Esto es importante. No en todos los lugares del mundo los contagios están disminuyendo. No en todos los lugares del mundo las fatalidades están disminuyendo. Y todavía, por ejemplo, Nueva York, si fuese una nación, estaría en quinto o sexto lugar con el número de fatalidades. Así que, ¿por qué digo esto? Porque hay gente que ha tenido esta idea de que esto se resolvió ya. Y créanme, todavía tenemos un camino por recorrer y todavía hay lugares del mundo que la están pasando mal. Puerto Rico cambió la manera de llevar a cabo las estadísticas, pero es importante, entre PCR y pruebas de anticuerpos, pruebas rápidas. La semana pasada teníamos 4.985. Esta semana tenemos 5.811. Casi 900 más. En términos de fatalidades, 142 la semana pasada, 147 esta semana. Los hospitalizados más o menos se han mantenido iguales, alrededor de 100, 105, 110. La ocupación en las camas de hospital ha ido en aumento, pero todavía tenemos sobre 3.000 camas disponibles. Y en términos de los ventiladores, la semana pasada teníamos 7 ventiladores ocupados por pacientes con COVID. Esta semana tenemos 2. Todavía tenemos sobre 800 ventiladores disponibles y obviamente Dios quiera que no tengamos que utilizarlo. Ya la señora gobernadora anunció, ¿verdad?, una apertura escalonada, un poco más liberal, y está por verse lo que va a pasar en Puerto Rico. Sí les puedo decir lo siguiente. En esta semana se llevó a cabo en Estados Unidos un trasplante de pulmón a una mujer de menos de 30 años que le dio COVID-19 y el virus le dañó los pulmones y hubo que trasplantarlo.
Y ya esto está ocurriendo en otros lugares del mundo. Estamos viendo gente joven que se queda con problemas en sus pulmones para toda la vida. En el caso de esta mujer fue tan severo que hubo que trasplantarla. Mujer de 29 años, que no padecía de nada. Estamos viendo jóvenes con derrames cerebrales y daño neurológico permanente. Todavía seguimos viendo gente que le da dolor de pecho y dificultad respiratoria y síntomas que sugieren un derrame cerebral y prefieren quedarse en sus casas por miedo a ir a sala de emergencia o al hospital y contagiarse. La gente ya no se está muriendo del COVID, se está muriendo en las casas de ataques al corazón, embolias pulmonares, pulmonías, derrames cerebrales. Y queremos decirle a la gente, mire, si usted tiene 80 años y a usted le da COVID, usted tiene un 18% de riesgo de morir. Pero si a usted le da un infarto y se queda en su casa, el riesgo de morir es un 60-70%. Así que, por favor, si le da dolor de pecho, dificultad respiratoria, cambios neurológicos, usted se pone su mascarilla y se va para el hospital. Tiene más oportunidades de sobrevivir sin daño permanente en el hospital. Así que todavía esa sigue siendo nuestra recomendación. Importante, todavía sigue siendo la recomendación, la mascarilla en las áreas públicas, el lavado repetitivo de manos, el uso de soluciones con alcohol y el distanciamiento espacial, ¿verdad? La distancia, ¿verdad? Entre las personas. Nos hemos dado cuenta de que algunas personas se sienten relajadas sobre esto y eso nos preocupa. Al día de hoy hemos tenido una respuesta benigna, bien leve en Puerto Rico respecto al COVID, pero eso no necesariamente tiene que seguir siendo así porque el virus no ha cambiado en su letalidad ni en su capacidad de infectar a otros. Así que, por favor, mantenga la distancia, lávese las manos, use su mascarilla en público, sea prudente, porque de su prudencia dependemos, básicamente dependemos todos. Al día de hoy, todavía no hay un medicamento efectivo establecido, identificado. Hay múltiples estudios que se están llevando a cabo. Al día de hoy hay múltiples vacunas que se están desarrollando, pero ninguna está todavía en etapa 3. Hay solamente una en fase 2, que es donde se prueba efectividad en humanos. Fase 3 es cuando se abre y se hace un estudio amplio y ya después de la fase 3 es que se autoriza para su uso en público, ¿verdad? En la gente. Así que, y obviamente, pues, estamos hablando de que ¿Ven los probablemente... comentarios? No los puedo ver, no los puedo ver. Okay. En la fase 3, no será hasta que estemos en la fase 3 que podamos, y eso nos podrá coger por lo menos 6 meses más. Así que como escenario excelente, pudiéramos tener una vacuna para finales de año, principios del año que viene. Así que puede ser que esto nos coja todavía, ¿verdad? Unos meses, tal vez unos años antes de que volvamos a la normalidad. Y en ese sentido, les invito a no bajar la guardia, porque esto probablemente va a durar más de lo que nosotros quisiéramos. Hoy vi un documental de un hospital en la ciudad de Nueva York y se me apretó el alma. No solamente por
por las fatalidades, sino porque murieron médicos, murieron enfermeras, murieron personal de todo el hospital, y la tristeza que embarga a esta gente es terrible. Me preguntan que si creo en la vacuna. Pues mire, la realidad es que todavía la vacuna no está disponible. Hay varias vacunas con diferentes mecanismos. Realmente no sabemos. Hasta que no, de manera concreta, tenga unos estudios y muestre si realmente es o no es efectiva, nadie puede emitir una opinión al respecto de manera responsable. Importante. Yo sé que hay gente que tiene sus preocupaciones con las vacunas en general, pero ese es otro issue. Si esta vacuna va a ser efectiva o no, o si alguna de estas vacunas va a ser efectiva o no, eso lo sabremos más adelante. Así que nada, en estos momentos quiero invitar a la licenciada Ada Enríquez para que nos acompañe. Ada, ahora sí. Muy buenas noches a todos. Para mí es una bendición poder compartir contigo, César, este espacio, así como todos nuestros amigos, ¿verdad? Y seguidores de Proyecto Dignidad, y también parte de este cuerpo que es un movimiento para edificar un mejor Puerto Rico. Claro, claro. La licenciada Ada Enríquez del área de allá, de verdad, de Yabucoa, y es nuestra candidata a comisionada residente. Es abogada de profesión y tiene mucha experiencia. Y nada, ha sido alguien que conocemos de tiempo, que hemos participado en muchas controversias sociales juntos, y que ahora nos privilegia con su presencia, ¿verdad? En Proyecto Dignidad, y ha sido escogida para representarnos en Estados Unidos. Así que Ada vivió en Estados Unidos, mastica el difícil con facilidad, y esperamos que haga una representación digna, ¿verdad? Del pueblo de Puerto Rico. Y en esta noche queremos hablar un poco, Ada, sobre este asunto de, ¿verdad?, lo que está pasando en este momento en Estados Unidos. George Floyd, las protestas. Pero quisiera que lo pudiésemos hablar desde el punto de vista de Puerto Rico, de nosotros, de nuestros problemas en particulares. ¿Y qué visión tú tienes de esto? Ok, muy bien. Realmente todo esto que pasó con el señor George Floyd, ¿verdad? Es algo que consterna a todo el mundo, porque es un acto deplorable, es un acto donde vemos a estas personas, a una que efectivamente ocasiona su muerte, pero a otros que están allí y no hacen nada. Lo importante de esto es que ellos puedan ser procesados, pero nosotros no debemos generalizar la respuesta y decir, pues ahora todos los policías son malos, vamos a hacer desaparecer a toda la policía de todos los Estados Unidos o de todas las naciones, cuando sabemos que ellos son los que responden a nuestra petición de ayuda y seguridad cuando así lo necesitamos. Así que en el caso de Estados Unidos hay una historia y una trayectoria con relación al racismo, pero cuando tú miras la posibilidad que han tenido las personas afroamericanas de escalar posiciones hasta llegar aún a la presidencia de los Estados Unidos, te das cuenta entonces de que no es una actitud de toda la nación americana, sino que hay unas personas que empiezan a tratarse con desventaja. Dicho esto, porque sé que no vamos a elaborar sobre la problemática de Estados Unidos, vamos a mirar cómo es esto en Puerto Rico para nosotros los negros en Puerto Rico, ¿verdad? Porque aquí no podríamos hablar, yo soy negra y soy puertorriqueña, no podemos hablar realmente de racismo entre razas porque todos somos puertorriqueños. Tú eres blanquito y yo soy de otro color, soy negra, pero somos igualmente puertorriqueños. Nuestra genética es una genética mezclada. Entonces, en principio, esto hay que... ¿Y tu abuela dónde está? Claro, pero esto hay que distinguirlo porque en Puerto Rico por años hablamos de racismo con relación a la diferencia de color. Y pienso que en un momento dado, cuando estaba España en Puerto Rico, ¿verdad? Llegaron los españoles, pues teníamos ahí los taínos,
trajeron a los africanos, teníamos los españoles, pues ahí cabía hablarse de racismo. Nosotros mantenemos quizás, ¿verdad? Las personas para hacer distinción en términos del color de la piel, dicen, este es un racista, ¿verdad? Porque trata en un sentido de menosprecio a una persona que es distinta a sí mismo, ¿verdad? Aún entre personas que podemos ser de igualmente de color, por ejemplo, un blanco mira a otro, ¿verdad? Que también es puertorriqueño, pero ve que tiene unas capacidades físicas distintas y empieza a tratarlo con desventaja. Así que me gustaría que miráramos eso desde ese punto, desde el punto donde empezamos a tratarnos mal porque no nos respetamos unos a otros por ser seres humanos, ¿verdad? Empezamos a hacer categorías, hacer diferencias, a podernos identificar como que estamos por encima de. Y en el caso de Puerto Rico, esto tenemos una de las situaciones que confrontamos en el sentido de quienes tienen las economías, ¿verdad? El capital económico y dónde están los talentos. Pues uno de los talentos que una persona puede tener es su capacidad intelectual o su capacidad de desarrollar sus talentos en términos vocacionales, ¿verdad? De hacer, puede ser mecánica, puede ser un ebanista, y todas esas eran cosas que uno descubría dentro del sistema de educación. Por ejemplo, para ti, para mí, que somos productos del sistema de educación pública, ¿estoy correcta? ¿Ves? Sí. ¿Ves? ¿Ves? Mucha gente nos ve, a lo mejor piensa que nosotros somos de escuela privada, pero somos productos de escuela pública. ¿Cómo llegamos hasta acá? Llegamos hasta acá porque teníamos un sistema de educación pública que nos sirvió bien. El sistema de educación pública de nuestro tiempo podía tener unas deficiencias, quizás unas necesidades, pero los maestros eran gente muy comprometida. Había programas especializados no solamente para personas que tuvieran unas capacidades retantes, ¿verdad? Para adaptarse a lo que pues, pudieran ser las facilidades o necesitaban ayuda, también eran para personas que tenían un índice intelectual alto. Teníamos programas de avanzadas, habían distintos programas especializados para servir bien a la matrícula estudiantil. De ahí, pues entonces, muchos de nosotros pudimos llegar y ser muy competitivos en la universidad, donde nos enfrentábamos también con la, ¿verdad? Compartíamos la educación con personas que habían tenido el beneficio de tener una educación privada, ¿verdad? Pero competíamos por igual y no solamente competíamos, muchas veces teníamos la ventaja porque muchos de los maestros que nos daban clases en la escuela superior eran profesores de universidad. Y ahí teníamos entonces la movilidad. Así que pienso que en Puerto Rico ahora mismo tenemos un asunto de desventaja y de no poder nosotros tener una movilidad relacionada a que tenemos un sistema educativo en desventaja. No le sirve bien a la matrícula. Ahora tenemos más fondos públicos para el sistema de educación, pero debido a que la mayor parte de los fondos se quedan entre los contratistas ¿verdad? De estos contratos millonarios, pues no va a atender a la matrícula. Y eso lo podemos unir a el Estado benefactor, que sé que vas a querer compartir un poco sobre eso. Lo que quiero es solamente establecer, ¿verdad? Un poquito unas pautas para mirarlo. Ese Estado benefactor que parecería que nos sirve bien en un principio a las personas que podemos tener unas necesidades inmediatas, pero termina impidiendo un desarrollo. Y tercero, tendríamos que mencionar entonces también este asunto de a dónde vives. Si vives en el campo o vives en el pueblo. Si vives en el residencial o si vives en la urbanización. Porque distinto a lo que muchas personas piensan, en los residenciales de Puerto Rico, no solamente es que tenemos personas talentosas, es que tenemos personas que trabajan, que contribuyen, pero que se han quedado allí no viendo oportunidades mayores por la manera en que se ha tratado, ¿verdad? Este asunto de la regionalización, si pudiéramos decirlo así, en términos de a dónde vives, cómo te recibo desde tu gerencia. Así que un poco quería clarificar que más que raza, nosotros vemos que hay personas que se tratan con desventaja por el color,
por las capacidades funcionales físicas que puedan tener y por el sitio de donde vienen y finalmente la condición económica. Sí, el problema de la disminución en oportunidades por las desventajas económicas es terrible. Es importante que nos demos cuenta de que aquí el instrumento de movilidad social ha sido la educación y que en ese sentido, por ejemplo, el que haya habido una universidad del Estado con unos costos accesibles, fue importante para que mucha gente llegase a tener un título universitario, un posgrado, ¿verdad? Y poder salir, ¿verdad? De ese asunto de la pobreza. Tenemos un problema, por ejemplo, es que la mitad de los niños en Puerto Rico están bajo los niveles de pobreza federales, importante, federales. Y ahora, por ejemplo, ¿y qué va a pasar con los hijos de los 250 o 300,000 que han quedado desempleados y que probablemente no tendrán un trabajo a donde volver? Así que sí, tenemos un problema de pobreza. Cuando uno va, por ejemplo, a los programas de rehabilitación de adictos, cuando uno va a las cárceles de jóvenes, a las cárceles de adultos, uno ve muchos jóvenes que vienen de barriadas pobres, que no pudieron terminar sus estudios, muchos de ellos que tienen algún problema, ¿verdad?, de aprendizaje. Y se nos va una generación en ese sentido, ¿verdad? Tienes ahora. Sí. ¿Qué pudiéramos hacer para eso? O sea, hay que volver a trabajar bien duro con las escuelas en esos lugares, con la deserción escolar. Tenemos que volver a darle énfasis a lo que pasa en esos lugares, ¿verdad? Mira, César, si me permites, ¿verdad? Cuando miramos nuestro departamento de educación actual y vemos a los maestros que continuamente están teniendo dificultades a veces con los programas administrativos que se aprueban para ellos, reportar sus notas, para poder entonces tener un tiempo de calidad para poder servir al estudiantado. Cuando miras, por ejemplo, a los estudiantes que a lo mejor no le están llegando los libros, no le están llegando los cuadernos, etcétera, pues tú te das cuenta que siendo un sistema que recibe tantos millones de dólares en fondos federales, entonces hay una mala administración. He sabido, por ejemplo, de instancias donde hay escuelas que están solicitando que necesitan servicios de enfermería, ¿verdad? Una enfermera. Y lo que le dicen es, no, lo que te vamos a aprobar es computadora. Pero lo que pasa es que ya en mi escuela hay computadora. No necesitamos otra computadora, ¿verdad? Pero como hay unos intereses de servir a los inversionistas políticos que han contribuido a las campañas políticas, y no quisiéramos hablar de esto, pero es que eso es lo que está pasando. Entonces, esos actos han llevado a una administración deficiente que definitivamente está corrompida porque no sirve los intereses de aquellos que se supone que sean servidos por los fondos, lo tiene así. Así que, por un lado, podemos estar tranquilos en este sentido, que cuando las personas con integridad lleguen a gobernar, como es el doctor César Vázquez, una de las cosas que sabe es cómo los niños nos beneficiamos, ¿verdad? Cuando fuimos allí y nos desarrollamos en el sistema de educación pública, también sabes que efectivamente hay los fondos y que se puede hacer una redistribución para servirles bien. Ahora mismo tenemos a los estudiantes del programa de educación especial. Yo no sé cómo lo has visto tú, no hemos tenido oportunidad de hablar de esto, César, pero
han sido décadas escuchando a padres, ¿verdad? Buscar que les sirvan bien a sus hijos y ver tiempo, ¿verdad? Año tras año, que efectivamente no se les sirve, no se les dan las herramientas que necesitan y los dineros están aprobados. Así que nosotros tenemos que volver a visitar el sistema de educación en cuanto a administración y también en cuanto a qué tipo de programas se sirve. Cuando tenemos una deserción escolar tan alta, tenemos que decir que a lo mejor hemos adoptado programas de otros lugares que no se adaptan a las necesidades del estudiantado de Puerto Rico. Y eso lo tenemos que atender para que efectivamente podamos progresar. Si algo tenemos los puertorriqueños es personas sumamente inteligentes y capaces. Los que no tienen a veces un índice intelectual bien alto en términos de talento, de cómo hacer cosas, ¿verdad? Tienen unas capacidades funcionales increíbles. Entonces, otros lo que tienen es unas capacidades para hacer deporte, pero definitivamente nuestra gente está muy bien dotada desde pequeños de todos esos talentos que nosotros tenemos que poderles servir. También me enteré en estos días que se le había aprobado una ley para que las escuelas que operan bajo el sistema Montessori, que le ha servido bien al estudiantado, pues tuvieran una autonomía en su administración. Y ahora se pretende aprobar un reglamento en el sistema de educación, ¿verdad? El Departamento de Educación Pública, que le revierte esa autonomía, ¿verdad? Da para atrás con esto. Así que ese tipo de cosas que a lo mejor quizás que ni lo han mirado, no puede seguir pasando. Necesitamos atender a nuestras estudiantes, necesitamos atender las escuelas y como mencionabas, para muchos padres el sistema de educación pública ahora mismo no era una opción, ahora se van a ver obligados a considerarlo, que es lo triste, pero se habían trasladado al sistema de educación privada. ¿Por qué? Porque si no, sus hijos no iban a estar bien servidos, ¿verdad? Conforme a lo que ellos habían vivido o sus expectativas. En el caso de nosotros, gracias a Dios, fue otro tipo otro tiempo. Tenemos que volver ahí. No, definitivamente. Yo creo que en el Departamento de Educación hay que hacer cambios profundos. Pero antes quiero saludar a Pedro, a Yanisa, a Eugenio, a René, a Rafael, a Luis, a Marlene, a Adelaida, a Eileen, que nos están viendo, ¿verdad? Y alguien que trabajó en el Departamento de Educación a nivel alto me dice, por cada niño son $7,500 aproximadamente de fondos federales. Hay cosas que hay que hacer en el Departamento de Educación. Una de las cosas es hacer una auditoría forense para saber realmente dónde es que está el dinero. Hay que reevaluar todos los contratos externos y hay que tener como meta que los maestros tengan mejor paga, mejor retiro, que tengan más materiales disponibles, que tengan maestros ayudantes, porque nosotros tenemos un grupo, un porciento alto de niños que necesitan un cuidado personalizado y cercano, ¿verdad? Tenemos grupos, por ejemplo, que tienen de 30 niños, 28 niños, tienen 10, 12, 14 niños de educación especial para un solo maestro. Y tenemos que obviamente poner el sistema a funcionar. En este momento, por ejemplo, si el Departamento de Educación no abre en agosto, ¿qué se van a hacer todas las madres que trabajan fuera y que no tienen quien cuide a su hijo? Y que no tienen la posibilidad de trabajar desde su casa. Yo creo que esto debe ser una urgencia para nosotros como pueblo. Tiene que ser una urgencia, por ejemplo, que nuestros niños tengan acceso al comedor escolar, porque hay niños que la única comida completa que reciben es
es la del comedor escolar. Y en un momento dado, por ejemplo, aquí había el programa de la Escuela de la Comunidad, y en algunas comunidades eso fue de un beneficio enorme para los niños, para los padres. Ese programa se echó a un lado. Para la comunidad es tremendo cuando las empoderas así. Claro, y se echó a un lado, ¿verdad? Por la triste costumbre que tienen los gobiernos en Puerto Rico de que lo bueno que heredaron de la otra administración, sencillamente descartarlo. Y la realidad es que tenemos que poner a funcionar el Departamento de Educación. Tiene que haber un cuidado de nuestros niños. Tiene que haber que los padres se involucren, y sabemos que eso es parte del problema, pero de alguna manera hay que trabajar esto, porque la realidad es que ha sido la educación el elemento que nos ha permitido movilidad social. En la medida en que aquí se estableció un sistema de educación eficiente, mucha gente pobre. Esa fue la manera en que aquí se creó una clase que en muchos lugares apenas existe, que es la clase media. Eso es. Y eso es importante, ¿verdad? Que lo volvamos a hacer. Y mientras tanto, nosotros queremos que a nuestros niños se les enseñe que todos los seres humanos tenemos una dignidad que hay que respetar. Ahí vas, muy bien, exacto. ¿Y nos puedes hablar un poquito de eso? No, te iba a mencionar esa parte, ¿verdad? Que debemos integrar a nuestro currículo. Nosotros no pretendemos volver atrás. Lo que le estamos diciendo es que nosotros queremos que, así como fuimos bien servidos nosotros en nuestra época, el estudiantado actual, con las necesidades que tiene, sea también igualmente bien servido, sea servido con excelencia. Entonces vemos que en este tiempo hace falta modelaje y hace falta educación. Lo que para nosotros era dado, que era el nosotros saber que a las personas había que respetarla por ser persona. No importaba si la persona era rica, si era pobre, si trabajaba o si no trabajaba, del color que fuera. No importaba, nosotros teníamos que respetarlo. Si era un mayor, teníamos que dejarle el asiento porque esa persona, ¿verdad? Que andaba con canas tenía unas necesidades y nosotros debíamos honrar a esa persona simplemente por su edad. Eso era algo que nos enseñaban. Si había una mujer embarazada, no era que la queríamos menos, es que estábamos considerando nuestro deber también participar en el cuidado de esa persona, ¿verdad? Que venía a nacer. Si era una persona que tenía varios paquetes en la mano, no importa si fuera joven o si era pequeño, el nosotros prestarnos, ayudarle, ¿verdad? A llegar con esos paquetes, si fuera al auto o si fuera cerca de la casa, etcétera. Así que nos hace falta en este tiempo que se está hablando de todas estas desventajas y de todo este trato indebido entre las personas, porque la dignidad de la persona, ¿verdad? La dignidad del ser humano es inviolable, pero ir sobre eso. Muchos de los problemas que tenemos, en estos días se hablaba de esta nena de 11 años que la procesaron en la escuela porque le estaban diciendo, burlándose de ella porque era negra, ¿verdad? Vamos a atender esto ahora que estamos mencionando lo de Floyd, etcétera, porque en la escuela hay muchas instancias de lo que nosotros llamamos hostigamiento, ¿verdad? O bullying, que es como se le conoce ahora popularmente, ese anglicismo bullying. No es otra cosa que faltarle el respeto a un estudiante, a un compañero, por algo que la persona puede empezar a mofarse, a denigrarla, a menospreciarla. En la época de nosotros, una persona que usaba a veces espejuelos, los nenes empezaban a decirle que tenía más de 2 ojos, ¿verdad? Para no entrar en cómo se le decía, si era más Lo dijiste flaquito. bonito. Sí, por eso, si era más, porque no quiero que si hay algún niño vaya a adoptarlo. Si era más gordo, si era más flaquito. Yo era hija de maestra y a veces me acuerdo que me decía, pero lo que pasa es que como tú eres la hija de la maestra, lo que quiero decir es que eso era algo que existía, pero los maestros intervenían.
el director intervenía, no se permitía ese tipo de conducta y tenemos que volver a establecer en nuestro currículo que las personas, los niños, no importa, el ser humano se respeta por ser humano, no solamente se respeta, se valora, se aprecia y si está en las manos de uno ayudar a mejorarlo, pues también lo hacemos. Es como una responsabilidad. Eso hace falta volverlo a integrar a lo que es la educación y el modelaje. Tú sabes que cuando yo me gradué de sexto grado, vivía en Country Club, pegadito de Carolina. Mis padres no tenían carro. Así que yo cogía la ama de 10 chavos, sin aire acondicionado, todas las mañanas a las 6:15 de la mañana. Y yo estudiaba en la Escuela Superior de la Universidad y no usábamos uniforme. Pero todos los de la Colombia, los de la Vilamayo, los de la Central High, que iban en la misma guagua, me miraban a mí extraño. Cuando yo llegaba a la high de la UPI, pues era un outsider porque yo entré en séptimo grado y la mayoría venían de la escuela elemental modelo. Aparte de que había muchos que sus padres eran políticos, profesores universitarios, y yo era un pelado. No tenía las tenis correctas, no tenía los maones correctos. Importante, aunque era blanco, era menospreciado. Y como era chiquito, cada vez que se zafaba una bofeta, pues ya tú sabes quién la cogía, ¿verdad? Wow. Y en ese sentido, no solo yo, sino también otros compañeros que llegaron de otras escuelas, sufrimos en los primeros años. Obviamente, al pasar del tiempo, la gente se va conociendo y tú vas desarrollando amistad con la gente y obviamente cuando nos graduamos, hice grandes amigos y todavía somos amigos. Pero quiero decirte que yo sentí el menosprecio por ser pobre. Cuando llegábamos en agosto, yo lo más que podía decir era que había ido a San Sebastián, a Ponce, a Camuy, en casa de mis De abuelos. la familia. Pero mis compañeros habían estado en Estados Unidos, en Europa, y ya tú sabes, la envidia corroe y así por el estilo, ¿verdad? Me acuerdo cuando comprábamos los tokens que eran equivalentes a 10 centavos, pero realmente costaban 6 o 7. Y yo me sentía millonario cuando tenía los 10 tokens de la semana. Y la realidad es que yo estoy seguro que tú por ser, ¿cómo diríamos en Puerto Rico? Trigueña, No, yo soy morenita, negra. Yo soy, prieta, pero tú eres lo negra. que tú dices, no, pero lo que tú dices es cierto. Mucha gente me dice, tú eres trigueña y como mi pelo, ¿verdad? Yo me lo peino con blower y ya porque se parece el de papi, no salió tan rizo como el de mami, ¿verdad? Yo no me lo tengo, a mucha gente le gusta el pelo lacio, así que se lo alisa, yo no tengo que hacer. Pero entonces te dicen, no, tú eres trigueña, porque te digo, pero ven acá y minar y dónde la dejas, ¿verdad? Mi color es negro, yo soy negra, no creo en eso, pero es lo que tú dices, empieza, no, pero más clarita, más, y entonces ahí te das cuenta que sí hay una situación con el manejo del color que no importa porque somos puertorriqueños, ¿verdad? Este aspecto también de racismo sí lo vemos a nivel de las personas que tenemos eh, que son hermanos de Santo Domingo, son de Venezuela, son de Colombia, son de Cuba, viven aquí. Los que son chinos y viven aquí o son de Vietnam y viven aquí, que son fíjate, ahora que estamos hablando de esto, que más allá de tener estos quizás chistes o estos tratos de menosprecio, cuando se va a hacer política pública o cuando se va a considerar proyectos de desarrollo económico, la realidad es que ellos contribuyen estas otras, estos otros hermanos, ¿verdad? Que habitan aquí con Puerto Rico, en Puerto Rico con nosotros, aportan, tienen sus restaurantes, tienen sus negocios,
trabajan y a veces no los consideramos que ellos tienen que aportar al desarrollo cuando se han establecido aquí, viven con nosotros, sus hijos, sus nietos, ¿verdad? Por generaciones. Y es hora de que nosotros también podamos contar con ellos porque una especie de discrimen es dejarlos afuera a pesar de que son parte de nosotros. No, y colaboran. Mi abogado es dominicano y es prieto, ¿ok? Y la verdad es que es un tipo bien capaz. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que el movimiento se demuestra andando y es importante que la gente se dé cuenta de que hay que valorizar a todo el mundo. Nosotros tenemos gente que enriqueció nuestra historia, que eran negros. Y obviamente conocemos a muchos deportistas, probablemente el mejor pelotero que Puerto Rico haya tenido se llama Roberto Clemente. Walker. Roberto Clemente Walker. ¿Verdad? El amigo de Nicaragua, como se le conoce allá. En Nicaragua le llaman el amigo de Nicaragua. Que murió precisamente para garantizar que la ayuda que estaba enviando a Managua después del terremoto le iba a llegar a la gente necesitada. O sea, es interesante. Tenemos gente como Ramón Emeterio Betance y tenemos, un músico como Rafael Hernández, y así por el estilo, ¿verdad? Para mí el individuo, probablemente el mejor baloncelista que Puerto Rico ha tenido se llama Raymond Dalmau. Y junto a él, los otros que tú pudieras decir que eran casi tan buenos como él, la mayoría de ellos eran negros. O sea, y yo vi una foto de dos pintas de sangre para alguien que las necesita. Y la pregunta es, ¿cuáles de esa sangre viene de un negro? Y la realidad es que es la misma sangre. O de un pobre, pero o lo de un dijiste, dominicano. César, lo dijiste que en este tiempo, mirando tu experiencia, mirando la mía, mirando, ¿verdad? Todas las aportaciones, tenemos ante nosotros una gran oportunidad de erradicar de una vez por todas el menosprecio entre nosotros, ¿verdad? El poder nosotros educar y formar a las generaciones que se están levantando de una manera más excelente a la que nosotros pudimos vivir, donde la gente se valora por quiénes son, por existir, ¿verdad? Más allá de, pues, del color, es realmente eso lo único que hace es que nos distingue, ¿verdad? Es parte de quiénes somos. Pero no es que valemos más o menos, porque todos tenemos color, gracias a Dios, todos tenemos piel, ¿verdad? Todos. Y entonces, eso es muy importante. Tenemos delante de nosotros esa gran oportunidad y no debemos perderla, porque si algo vemos en nuestras calles con toda esta ola de violencia que ha sido por años, más que uno hablar de trasiego de drogas y todo eso que de verdad tiene que ver con eso de una manera directa, vemos que hay una falta de aprecio por la vida. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues en 40 años atrás, las mismas personas que podían estar incurriendo en estos delitos y en este negocio ilícito, si iban a tener un encontronazo con alguien, ¿verdad? Que está en ese mismo mundo y esa persona estaba con su familia, eso se respetaba. ¿Qué se respetaba? Se respetaba la vida de los otros, pero ya ni siquiera los niños se respetan. Así que tenemos delante de nosotros una gran oportunidad de volver a establecer lo que es, bueno, yo creo que establecer por primera vez en términos de que abarque a todo el mundo lo que es el aprecio por la vida, por la persona y por quienes son. Ada, la verdad es que el tiempo se nos está yendo De veras. y tenemos que seguir, ¿verdad? En esta conversación.
Me pregunta alguien, ¿cómo nos vas a representar en Estados Unidos? Aparte de que con ¿Qué mucha ideas dignidad, ¿verdad? tienes? ¿Qué quisieras lograr? ¿Qué cosas te preocupan? Bueno, de entrada yo pienso que nosotros tenemos ahora mismo una identidad viciada, eh, tanto para el gobierno federal como para las naciones o para el mundo, en una visión de que Puerto Rico lo que es una isla llena de gente corrupta, que no es. Como vemos cómo se ha malversado o cómo se han mal administrado los fondos federales, una de las primeras cosas que me gustaría hacer es empezar a trabajar con devolver lo que es una imagen honesta e íntegra del puertorriqueño. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Mediante la transparencia en la administración de esos fondos. No solamente es ir al Congreso a buscar fondos, sino asegurarme que esos fondos lleguen a su destino, que si son fondos de emergencia, puedan ser desembolsados en tiempo para las personas que lo necesitan o para el fin para que sea aprobado. Que yo pueda ir a dar, ¿verdad? A rendir un buen informe, no solamente delante de Puerto Rico, sino ante el Congreso, decirle, ok, el Congreso aprobó tantos billones, mire, aquí están, estas son las personas, así fue que se administró. Es demasiado importante. Nuestra gente no puede entender cómo nosotros nos podemos tardar semanas en pagarle a una persona un cheque de 1,000, de 1,200 o de 600, pero entonces podemos desembolsar en horas contratos billonarios, billones de dólares, ¿verdad? Eso tiene que cambiar. En segundo lugar, una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar es con la seguridad de Puerto Rico. Y alguien podría pensar local, pero como nosotros sabemos que lo que tiene que ver con todo el trasiego de drogas nos entra por nuestras costas, tenemos que buscar cómo asegurar nuestras costas, ¿verdad? Cómo desarrollar también una cultura de donde la gente pueda dar cuenta por sus hechos, que no sea impune. ¿Verdad? Esta movilidad que tenemos porque hay acceso para salir por los puertos y tenemos aviones y avionetas y todo eso, necesitamos asegurarlo. Y finalmente, y no menos importante, para mí lo más importante, Puerto Rico ya llegó un tiempo donde tiene que autodeterminarse. Y ciertamente es demasiado importante que el Congreso entre en un acuerdo con nosotros que cuando se lleve a cabo ese proceso de autodeterminación del pueblo sea vinculante para ellos, no sea solamente una consulta donde nosotros podemos decir qué estatus preferimos como si fuera algo, una encuesta, no, sino que tenga unos términos mínimos que digan, bueno, si es estadidad, la fórmula que sea, estos son los lineamientos básicos y si la que salga prevaleciente de esta manera es que nosotros vamos a trabajar la transición. Yo creo que esa es la clave en este asunto de lo que nosotros queremos conseguir. Son los elementos básicos que garanticen que una vez Puerto Rico se autodetermine, cómo vamos a proceder con la transición hacia ese estatus. La verdad que hay mucho trabajo. Obviamente, no estamos hablando de procesos que son ni fáciles, ni rápidos, ni automáticos. Estamos hablando Exacto. de procesos que ameritan conocer Que la son un gente. proyecto, son un Sí, proyecto. prácticamente porque el proyecto nuestro es Puerto Rico, ¿verdad? Y quisiéramos que de alguna manera tuviésemos una solución a nuestro problema, ¿verdad? Y aunque haya gente que entiende que Puerto Rico no tiene un problema de estatus, sí hay gente que entiende que nosotros no estamos en igualdad con los Estados Unidos en términos de la toma de decisiones, ¿verdad? Y que Puerto Rico, ya sea en una dirección o en otra, tiene que tomar un rumbo, ¿verdad? Así que es importante esto. Proyecto Dignidad no propone un estatus en particular, propone el trabajar un proceso que sea participativo, que sea real en términos de que las fórmulas que se propongan sean reales, no sean fantásticas.
y que sea vinculante en el sentido de que lo que el pueblo de Puerto Rico decida tenga peso ante el Congreso de los Estados Unidos. Así que, recordando que para que Puerto Rico tenga un futuro, nos tenemos que levantar. Eso es. Para que Puerto Rico tenga un futuro, tenemos que trabajar con los problemas que tenemos hoy de frente. ¿Verdad? Y dentro de esa realidad nuestra, tenemos que trabajar específicamente con la limitación que nos impone, ¿verdad? Este asunto de la Junta de Supervisión Fiscal, que llegó a nuestras playas por la mala administración y la corrupción en el manejo de los fondos públicos de los gobiernos que nos han precedido. Así que quisiéramos ofrecer soluciones inmediatas, pero realmente no las hay, ¿verdad? Es Así demasiado que complejo. Yo pienso que esto es como cuando alguien, tú sabes, tienes una persona que se quemó un brazo y sabes que se puede rehabilitar, pero todos los días tienes que rasparle esa piel, pero con cada raspadura la persona va mejorando y estamos en un proceso como ese. Pero si no empezamos a hacerlo, no vamos a llegar a la rehabilitación total. eso es así, eso es así. Oye, se nos fue el tiempo, se nos Dios quedaron mío. muchas preguntas para contestar, que las vamos a contestar el domingo que viene. Les agradecemos a todas las personas que nos han acompañado y les recuerdo que Proyecto Dignidad es una propuesta que nace de la preocupación de puertorriqueños y gente que no son puertorriqueños, pero viven aquí, que están preocupados por nuestra tierra, gente que no son políticos de profesión, no viven de la política, no viven del gobierno, pero que quieren aunar esfuerzos para cambiar la dirección que Puerto Rico lleva. Gente que está preocupada, sí, por el futuro, pero también por el presente. Y estamos en construcción. Aceptamos ideas y estamos dispuestos a darle el crédito al que sea por las ideas que nos comuniquen, porque reconocemos que Puerto Rico tiene gente capaz, tiene buenas ideas, lo que le hace falta es ejecución. Así que acompáñenos a construir un mejor Puerto Rico. Y recuerden que en este noviembre votamos diferente. En este noviembre se vota diferente. Así que, de verdad, gracias por tenerme aquí, por estar compartiendo con nosotros este tiempo. Yo voy a mirar las preguntas. Si alguna se quedó que sea mía, se las voy a contestar. Claro que sí. Nada, que tengan todos, terminen un buen fin de semana y que pasen esta semana, oye, de manera satisfactoria. Que Dios bendiga a Puerto Rico. Amén. Gracias, bendiciones.